solamente el nombre, sino su currículum. Ay, ya se ve bien. Luisa Fernanda Acuña Roa es economista de la Universidad del Rosario, magíster en economía de la Universidad de los Andes, es actualmente profesional de proyectos de investigación de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes. Se ha desempeñado en entidades públicas como el Ministerio de Defensa, el Departamento Administrativo de la Función Pública, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística y el Banco de la República. Adicionalmente, ella es cofundadora y socia de la Fundación Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación, y resultado de su investigación cuenta con una publicación en el Journal of Applied Economics. Ha recibido diferentes distinciones por su excelente rendimiento académico. No sé si quedó faltando algo. Luisa Fernanda. Ok. Seguimos con el ingeniero César Augusto Patiño. Él se graduó en 1997. Por favor, no hagan cuentas. De la Escuela de Ingeniería de Petróleos de la Universidad Industrial de Santander. Es presidente de la Mesa de Colaboración de Tecnología del Programa de Recobro Mejorado del organismo NA, All Oil Recovery. El ingeniero Patiño está comprometido con el crecimiento tecnológico de la industria de hidrocarburos con responsabilidad social y sostenibilidad ambiental. Él es actualmente se desempeña como ingeniero de petróleos en Ecopetrol, esa empresa pública del Estado que la conocemos bastante todos nosotros, ¿no? Y el profesor Yesid Murillo Acevedo es licenciado en Química de la Universidad Pedagógica Nacional, magíster en Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Colombia, máster en Ciencias de Materiales de la Universidad de Alicante, doctor en Ciencias Químicas de la Universidad de los Andes y doctor en Ciencia de Materiales de la Universidad de Alicante. Actualmente es profesor asociado de la Universidad de América e investigador del grupo Fiskema. Adicionalmente, el doctor Murillo ha participado en el desarrollo de proyectos de investigación y diferentes congresos a nivel nacional e internacional, relacionado con materiales como son la caracterización, modificación y aplicación de los mismos. Ha trabajado en el tratamiento de agua potable y residual mediante procesos de absorción, eliminación de contaminantes atmosféricos por medios de procesos también de absorción, carbones activados, fotocatálisis y catálisis heterogénea y calorimetría. Adicionalmente, el doctor Murillo ha participado en colaboraciones con la Universidad de Alicante, la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad Autónoma de Chile y también ha desarrollado trabajos de investigación con vínculos entre la academia y la industria. Entonces, no siendo más, creo que ya leí un poquito la presentación de cada uno de ustedes. Entonces, me tomo el trabajo de empezar como moderador de esta discusión. Y de nuevo, entonces, tenemos tres áreas. Dijimos que Luisa viene de parte de, como desde su punto de vista de la economía. Está el ingeniero César, que viene desde el punto de vista de la industria en Ecopetrol, y está el profesor y doctor Yesid, que viene desde su experiencia en la academia. ¿Listo? Entonces, teniendo presente su experiencia, iniciemos con esta discusión. Con permiso me siento porque para estar al mismo nivel de los panelistas. Empezaría por la primera pregunta. Se la doy a Luisa. ¿Cómo se define economía circular? ¿Cómo se define economía circular? ¿Es aplicable la economía circular en la industria del petróleo? ¿Cómo es posible en el contexto colombiano? Es 3 en 1 en realidad. Sí. Bueno, muchísimas gracias por la presentación. Muchas gracias a todos los asistentes. Bueno, pues el concepto de economía circular, el que se trabaja actualmente, básicamente fue dado por la Fundación Ellen MacArthur, que fue una fundación, es una fundación, que impulsó este concepto más o menos en el año 2012,
en el gobierno norteamericano y pues también en las empresas que estaban en este país y pues que querían empezar a implementar este concepto, digamos, dentro de sus procesos productivos. Entonces, si tenemos en cuenta el concepto que esta fundación dio al respecto sobre economía circular, se tiene que es un sistema de producción y de consumo que lo que busca promover como tal es el manejo eficiente de los materiales, de la energía y del agua, esto teniendo en cuenta la capacidad de recuperación de los ecosistemas, también teniendo en cuenta el uso circular del flujo de los materiales y también teniendo en cuenta la extensión de la vida útil de estos materiales. ¿Y esto a través de qué? De innovación tecnológica, a través de alianzas y colaboraciones entre diferentes actores de la economía y pues también a través de la promoción y creación de nuevos modelos de negocio que van acorde con el concepto de desarrollo sostenible. Entonces esa sería como la definición central de economía circular y que actualmente se maneja. Y pues respondiendo la otra parte, si es aplicable en la industria del petróleo, claramente lo es. Incluso debería ser aplicable, considero, en cualquier industria en donde, digamos, se genere como esa extracción de recursos, donde haya una generación de residuos. Y pues en este caso en la industria petrolera, bueno, yo no es que sea la experta en digamos, en esa industria, claramente ustedes tienen mayor conocimiento sobre eso, pero pues lo que he trabajado, pues me ha mostrado que tienen un manejo muy importante de lodos y pues actualmente también en esta industria lo que se ha buscado es la reutilización de muchos materiales empleados, de muchos residuos que se generan en esta industria. Y pues claramente esto está unido al concepto de economía circular y pues también está atado con el tema del uso de energías pues que digamos que se pueden generar a partir de fuentes más limpias, ¿sí? Esto en la industria del petróleo, ya en el contexto colombiano como tal, se tiene que, pues un ejemplo muy puntual, digamos que está asociado con este concepto, es el fondo de aceites usados, si no estoy mal. Ese fondo fue creado por los mayores distribuidores de aceites lubricantes en el país y lo que buscaba, o lo que busca este fondo, es precisamente reutilizar esos aceites lubricantes si me están escuchando bien, qué pena, no sé si muy sí. Bien, Ah, muy bueno, bien. Los voy a dormir acá. Es precisamente usar esos aceites lubricantes, reutilizarlos y lo que se hace es que se va, digamos, a talleres o a estaciones de servicio donde uno va, lleva su carro y le hacen el cambio de aceite y lo que hacen es que recogen esos aceites, digamos, los transportan y los llevan a un procesamiento para que puedan ser reutilizables. Entonces eso sería como un ejemplo muy específico en el contexto colombiano. Gracias, ingeniero. Gracias, Luisa. Buenas tardes, mucho gusto. Vengo en representación del sector de hidrocarburos. Pertenezco a la International Energy Agency, de pronto fue la sigla a la IEA, que es la agencia mundial que maneja toda la interacción e integración de las nuevas energías renovables al portafolio energético que requiere la humanidad. Entonces, ahí estoy haciendo ese trabajo en voluntariado. Pues aquí, qué bueno estar de nuevo en la Universidad de América, donde tenemos el capítulo estudiantil de la SPI, de ACIP, con los estudiantes también ustedes hacen parte de esos momentos que traemos y qué bueno estar aquí en ese trabajo que de ciencias básicas también podemos contribuir en estos elementos que nos reúnen. Yendo a la definición de economía circular, además del concepto que nos trae la organización que menciona Laura, yo diría de una manera sencilla que es homologar lo que hace la naturaleza en nuestros procesos. La naturaleza no tiene ningún tipo de desperdicio. La naturaleza usa cada uno de los procesos de la energía, de los nutrientes, de los fluidos, de los sistemas, cada uno en un ciclo. Y nosotros, como ingenieros, como científicos, como analistas de cada uno de los procesos y de los elementos, y qué bueno tener a alguien de físico-química, porque es una materia que
todos los días, gracias a Dios, la estudié muy juicioso y como ingeniero de petróleos la estudiamos en el entendimiento de lo que hay del subsuelo, en el entendimiento que hay de los fluidos y los procesos. Si yo entiendo bien esos conceptos básicos, puedo buscar analogías a esos procesos en cualquier industria, como bien mencionaba Laura. Nuestro sector de hidrocarburos tiene varios momentos. Claro que sí. Luis. Perdón, Luis. En ese sentido, tenemos el upstream, el midstream y el downstream. O sea, aguas arriba, la parte intermedia y la parte de aguas abajo, que constituye los procesos de exploración, producción, los procesos de transporte y los procesos de refinación. Entonces, en ese sentido, hay muchos procesos que vienen desde entender el yacimiento, entender los fluidos que tenemos en el subsuelo. Cuando hablo de fluidos, son líquido y gas. Y ese líquido y gas va a tener un comportamiento dependiendo de la formación donde se ubique ese contenedor, y extraerlo me va a generar unos procesos, unas reacciones físico-químicas, unos procesos también que van a generar una serie de actividades en el manejo del agua, en el manejo de integrar minerales, en el manejo de aprovechamiento del calor, que pues podemos integrarlo a los diferentes procesos, y no solamente estaríamos produciendo un hidrocarburo como una fuente de energía, sino con la transición energética que hoy tenemos. Si hago un portafolio geotérmico, también aprovecho el gradiente térmico que tengo en el subsuelo, y ese gradiente me va a permitir sacar un potencial de energía que yo pueda combinar. Pero si además de eso aprovecho y traigo los gases que extraen en el subsuelo, los gases, hablamos de gases, hoy día estamos hablando de cómo reducir las emisiones de CO2, pero es que en la naturaleza el CO2 tiene un ciclo. Si entiendo muy bien el ciclo y lo reuso, entiendo cada uno de esos procesos básicos de nuestras ciencias básicas aplicadas, voy a poderlo manejar, lo puedo almacenar, lo puedo capturar, lo puedo mantener, puedo disminuir su difusividad, sus condiciones y sus parámetros que pudieran estar relacionándose el uno con el otro. Pero también hablamos hoy día de la economía del hidrógeno, y el hidrógeno también lo encontramos en la naturaleza, lo encontramos en los gases, en los acuíferos, en los hidrocarburos, en las formaciones geológicas. Entonces, lograr entender el proceso desde el subsuelo a las condiciones en superficie, cuando yo empiezo a producir, y el combustible que usamos en cada uno de nuestros elementos pues tiene varios procesos, también se generan reacciones exotérmicas, también generan procesos que van a permitir entregar un entendimiento de procesos y fluidos, también nos va a permitir unas nuevas oportunidades de aplicar economía circular a esa aplicación que nos estás pidiendo, Gerson, en el desarrollo de... ¿Tienes Gerson, cierto? Interrumpo, gracias, porque si todo el mundo viene Gerson o Gerson, para mí es Gerson. Y en ese sentido, pues aprovechar todos estos los conceptos de economía circular es algo que tenemos que aplicar. Y ingeniería no puede estar por fuera de grupos multidisciplinarios. Ingeniería incluye ciencias básicas, incluye que tengamos esos conceptos de matemática, de física, de química, de biología en cada uno de nuestros procesos, porque es muy importante entenderlo como la naturaleza. Nunca podemos ser análogos al conocimiento de la sabiduría que, como las creencias que tenemos un Dios, nos puede permitir tener, pero tratar de entender la naturaleza, los procesos al máximo, nos va a permitir pues, desarrollar esos conceptos aplicados en la industria y los diferentes procesos. Y es lo que he estado trabajando. Tengo 25 años de experiencia en la industria, desde graduación de ingeniero de petróleos. Los invito a que conozcan el programa de la SPI, que ustedes lo tienen aquí en la universidad. Se pueden afiliar al capítulo estudiantil. Allí estamos trabajando en el programa Gaia de sostenibilidad, trayendo todos estos conceptos que pues, vamos a trabajar hoy día en el panel, y también pues, en nuestras aplicaciones en la industria, con mi empresa donde trabajo hoy día, y pues aplico estos conceptos trayendo oportunidades en geotermia, oportunidades en hidrógeno, oportunidades en opciones de manejo de flue gas, manejo de CO2, en cada uno de los elementos de los procesos de la cadena valórica. Entonces, desde una definición a una aplicación de la industria. Muchas gracias. Ok, gracias. Bien, pues igual también muchas gracias. Pues básicamente, ya como lo mencionaron también acá mis dos colegas, desde el punto de vista económico, pues creo que entendemos muy bien lo que es la economía circular, pero nosotros desde el punto de vista de las ciencias básicas, y en este caso desde la química, pretendemos específicamente hacer un seguimiento a cada uno de los procesos. Muy bien lo hablaba ahorita el ingeniero César, en el cual nos comentaba acerca desde el yacimiento hasta un proceso, por ejemplo, de refinamiento. Entonces pasamos por todos esos procesos en donde tenemos involucrados diferentes procesos desde el punto de vista químico.
un proceso de destilación, por ejemplo, fraccionada, donde nosotros extraemos diferentes productos gaseosos, líquidos, sólidos, que pueden generar algún tipo de residuos, como, bueno, o sea, hago referencia en este caso a la urea de petróleo, pues lo podríamos utilizar en la obtención de un material que tenga un interés comercial para otro tipo de industrias. Entonces le estaríamos dando un valor agregado a ese tipo de residuos que se están generando. No solamente en esta parte, también por ejemplo en los procesos de refinación. Cualquier proceso de refinación que es también específico desde el punto de vista químico, y es el ejemplo que siempre le doy a mis estudiantes de química del petróleo, cuál es el problema o cuál es el principal problema que tiene, por ejemplo, los petróleos, o el petróleo en este caso de Venezuela. Venezuela tiene un pequeño problema, y es que su concentración de azufre pues es demasiado elevada, y eso hace que los procesos de remoción del azufre pues lo haga un poco más costoso. Claro, puedo estudiar cómo remover ese azufre, pero al final entonces, ¿qué hago con ese azufre? ¿Sí? ¿Lo puedo retener? ¿Con qué lo puedo hacer? ¿Lo puedo hacer mediante bacterias? ¿Lo puedo hacer mediante un proceso de absorción? Entonces miren en últimas que desde ese punto de vista puedo aplicar la economía circular. No solamente desde este punto de vista, porque en últimas la química del petróleo abarca hasta inclusive la química analítica. Entonces, como un químico analítico, por ejemplo, pues puede llegar a mejorar específicamente cada una de esas técnicas analíticas para determinar la composición del petróleo y hacer en últimas que esos procesos que se llevan a cabo en su determinación de caracterización de algunas moléculas que están allí presentes, pues entonces las podamos determinar de manera rápida y por supuesto que sea en ese caso pues más económico. Entonces eso es como un panorama desde el punto de vista químico. Obviamente hay una hermana que yo diría acá que se nos hizo falta, que es la biología, y que más adelante pues les daré como algún ejemplo relacionado con la parte de biología. Ok, interesante el punto de vista de cada uno de ustedes y cómo en relación y en cierre, para no extenderme, lo que decía Jessy. De hecho, así como existen las ciencias ómicas, dentro de las ciencias ómicas que está la metabolómica, la proteómica, hace poco menos de 10 años se ha desarrollado la petroómica, se le llama, o petroquímica también, y que va relacionado con todo este interés. Petroleómica. Sí, y es el interés, como decía Jessy, de estudiar en un solo instante la mayor cantidad de componentes de este petróleo. De abajo, mantén presionado. Mantén presionado, le por abajo. No, sí. Voy a volver a No, no. Y la petroleómica efectivamente digamos es algo que hemos usado y que es una analogía de traer esos principios que se usaban en la industria de alimentos para y en la parte de análisis de proteínas y determinación de cadenas DNA aplicado a la industria de hidrocarburos. Entonces ahí podemos ver todo esto hoy día con los diferentes procesos, y ya tenemos varios estudios, hay varios artículos alrededor de lo que hemos aplicado aquí en el país. Entonces, totalmente de acuerdo. Okay. Listo, continuando con el panel, entonces la siguiente pregunta es para iniciar justamente con usted, ingeniero César. ¿Qué actividades económicas derivadas de la industria del petróleo pueden ser aprovechadas y fortalecidas con los conceptos de economía circular? Y la otra parte sería, ¿qué otros sectores productivos del país pueden enlazarse con la industria del petróleo para generar procesos más limpios y sostenibles? Claro que sí. Pues va muy en línea con lo que nos decía Jessy acerca del entendimiento de la analítica del hidrocarburo y los componentes que van asociados con ese hidrocarburo y la manera que los traemos. Porque así como nos comentaba casos de azufre, hay casos de nitrógeno que generan amoníaco. Si nos vamos por la línea del amoníaco, hoy sabemos que también existe la economía de la amonía, y la amonía hoy día es la manera de cómo yo puedo lograr transportar el hidrógeno, y es como está surtiendo la nueva ruta de mercado para el hidrógeno con una amonía que puede unir lo que se produce de los campos. Pero esa amonía también puede ir unida a un sector productivo como es la parte del agro, porque la generación de fertilizantes, la generación de procesos, de manera que si yo tengo una corriente que estoy sacando con una producción de hidrocarburos más unas concentraciones de amonio en nitrógeno, uso un proceso de Haber-Bosch o unas opciones de capturar esa amonía, pudiera generar, por un lado, fertilizantes, sector agrícola, pero también por otro lado, ya hay también procesos para generación de energía a partir de amonio. Entonces,
pudiéramos tener procesos de autogeneración, que hoy día también se están trabajando a nivel global en todos estos sentidos. Estos son solamente algunos de los procesos que hay. Otra línea de acción, por ejemplo, tenemos CO2 en los procesos de corrientes, de manera que si yo uso ese flue gas, traigo la biología y tomo algunas bacterias, algunas algas, y esas algas producen una serie de procesos que yo voy a incorporar como energía, como subproductos para cosmética, como subproductos para alimentos, como subproductos para fertilizantes, de manera que pues, la cadena productiva se varía y se amplía a otros sectores productivos nacionales. Entonces, digamos que en ese sentido estamos revisando ya el espectro, dependiendo de las concentraciones que tenemos en cada uno de esos procesos, de esos flujos que estamos hoy día integrando, haciendo balance de energía, balance de materia, balance analítica para cada uno, porque así como tenemos en el país vecino algún tipo de crudo con ciertas características, en Colombia tenemos diferentes crudos, un espectro de crudos livianos a crudos pesados en el país, pues cada uno tiene una concentración, una gravedad PI, que pues va a tener diferentes componentes, diferentes opciones de hacerle uso y poder hacerlo. De igual forma, de manera, junto con el hidrocarburo, estamos generando agua. El hidrocarburo en su yacimiento, en su estado inicial en la naturaleza, se encuentra junto con el agua. De manera que cuando nosotros producimos con agua, esa agua también nosotros le estamos dando manejo, y por eso las compañías estamos trabajando en esa agua neutralidad. No tan solamente estamos trabajando en una carbono neutralidad, sino en una agua neutralidad. Esa agua tiene entonces usos. Esa agua sale hoy con una transferencia de calor y yo puedo aprovecharlo como geotermia. Por eso le estaba diciendo que hoy día se está revisando de qué manera pudiera ser económicamente viable este tipo de subproducto, aprovechando ese calor y esa transferencia que viene del gradiente térmico que tenemos del subsuelo. Pero también esas aguas consideran algunos componentes que en algunos países y en algunos yacimientos vienen con litio. Sabemos que hoy día el litio es un componente que se usa bastante para la generación de baterías y todos estos materiales que se están dando en la transición energética, de manera que hacer una decantación, hacer una depuración de esto, pues es algo que también sería parte de los sectores productivos, yendo en ese sentido. Entonces, la aplicabilidad tendríamos varias, eso puedo mencionar algunas, pero pues tanto el downstream, midstream y upstream tenemos varias opciones para aplicar. Gracias, ingeniero. Pues ahí ya ustedes decidirán para continuar la discusión. Bueno. Pues desde el punto de vista de economía, digamos que estoy completamente de acuerdo con el tema del sector agropecuario. Pues básicamente el sector agropecuario es uno de los sectores en la economía, por lo menos en la de Colombia, que consume la mayor cantidad de agua posible, ¿sí? Entonces, digamos, esa alianza entre la industria petrolera y, digamos, el sector agropecuario sería bastante importante, pues ya, digamos, resumiendo un poco también las ideas que habías mencionado, pues consideraría el hecho que el aprovechamiento de esas aguas que se emplean en ese sector podrían ser reutilizadas precisamente en la industria petrolera, ¿sí? Aquí vuelve, pues, no sé si vendrá el caso, pero el tema del fracking, que generalmente es un tema muy, digamos, muy controversial, precisamente, bueno, pues por la cantidad de agua que se usa, que se emplea, que se le adiciona químicos y demás, y porque se supone que es un agua que no se puede reutilizar, ¿sí? Digamos que este tipo como de reutilización de agua del sector agropecuario, pues digamos que podría reducir en cierta medida como ese desperdicio de este recurso tan importante. Otros de los sectores que yo también había considerado era precisamente el sector de construcción y pues de la industria, porque se podría hacer como una reutilización de la chatarra de acero que se genera en estos sectores y se podría crear una alianza estratégica entre estos sectores. Pues claramente ustedes que tienen mayor conocimiento como en el tema, digamos, químico y demás, pues son los llamados, digamos, a esta tarea, ¿sí? Yo analizo desde el punto de vista económico, pero la reutilización de la chatarra de acero sería, digamos, como uno de los puntos que yo consideraría importante pues en este tipo de alianzas. Otro de los sectores de la economía que también me parece muy importante es el sector comercio, que es uno de los sectores
pues que mayor consumo tiene en el país, y pues es uno de los sectores que también genera mayor cantidad de residuos plásticos. Entonces, pues como ya hemos visto incluso en charlas de hoy, pues como ya muchos sabemos, el plástico es uno de los elementos que, pues, si no se le da un buen uso, genera un grado alto de contaminación, ¿sí? Es más por el uso que se le da. Yo estoy de acuerdo claramente en que el plástico es digamos, es un elemento primordial, ¿sí? para nosotros, pero lo que está pasando es que se le está dando un mal uso, ¿sí? O sea, el problema como tal no es el plástico, sino el uso que se le está dando al material. Entonces, en este caso, pues podría crearse como una alianza entre la industria petrolera y pues también, digamos, con el sector comercio, pues para generar subproductos a partir de la extrusión de residuos plásticos. Y también quería adicionar dos sectores que me parecen muy importantes en la economía, que es el sector educativo y el sector de las TIC. ¿Esto por qué? Porque el sector educativo tendría una misión muy importante en esta temática, y es precisamente la de llegar a sensibilizar a la población sobre estos temas, ¿sí? Muchas veces los problemas que se generan, tanto medioambientales o económicos, es porque muchas veces hay desconocimiento de los conceptos, ¿sí? Entonces creo que el sector educativo sería un sector que se podría emplear para eso, para sensibilizar a la población y precisamente para explicarles sobre este tema. O sea, yo pensaría que incluso desde el más pequeño hasta el más grande debería conocer estas temáticas, para que incluso lo haga desde su casa. La economía circular se puede hacer desde su casa, y pues esto sería también, digamos, la industria petrolera también podría, digamos, como generar una alianza con ese tipo de sectores. Y bueno, ya había mencionado el sector de las TIC. El sector de las TIC yo lo asociaría más con el tema de la difusión de la información, y pues digamos, en el mundo actual en el que vivimos, pues digamos, la forma más fácil de expandir la información a través de toda la población es precisamente a través de, pues digamos, de las redes sociales, de internet, bueno, y demás. Entonces ese sería como mi punto de vista sobre esa pregunta. Gracias, Luisa, por traer esos puntos, porque pues varios de ellos lo hemos iniciado, inclusive lo hemos iniciado aquí en la Universidad de América con iniciativas de innovación abierta, llamando en la parte TIC, en la parte digital. Hemos hecho hackathon, hemos hecho proyectos sinergia, de pronto si buscan en Google acerca de proyectos sinergia, que con las TICs hemos desarrollado inclusive aplicaciones digitales para integrar los conceptos sostenibles, los conceptos de ingeniería, los conceptos de aplicación, buscando pues esa sinergia en el sentido de lo que tú mencionas. Acerca del manejo del plástico y todo, pues ya tenemos, creo que leíamos hace poco en semana, hace un par de semanas, para la redundancia, acerca de la ruta hacia el aeropuerto, que tiene hoy día pues un reuso del plástico, que pues una de las filiales de Sentia, que maneja todo este tema de procesos y conceptos de economía circular, ha aplicado del sector productivo. Hay más iniciativas orientadas a traer esa sinergia en la parte de el reuso de lodos, como tú lo mencionaste al inicio. Cabe notar que el tema de la construcción, por ejemplo, el tema de lodos, existe una sinergia o un punto de encuentro tecnológico, porque los lodos son prácticamente cementos que nosotros incluimos para proteger y crear una integridad en esas perforaciones que construimos en el subsuelo. Entonces, en ese sentido, pues hay residuos que pueden tener esa sinergia sobre el tema. Ya hay varias iniciativas y proyectos circulares andando, y los invito pues a ver, porque en la página de la compañía y de muchas otras compañías pues vienen todo ese tipo de retos, que sí, efectivamente ya se están dando ese tipo de sinergias, tanto a nivel empresarial como a nivel en voluntariado, y en la parte de lo que tú mencionas de educación. Hoy día hay agremiaciones como la Sociedad de Geólogos, la Sociedad de Ingenieros, la Sociedad de las diferentes ingenierías, no solamente de petróleo, sino todas. Estábamos yendo a las comunidades a dar charlas orientadas en ese sentido, creando programas educativos donde desde las ciencias básicas vamos a escuelas, vamos a
a formaciones, a colegios, universidades, dando todo ese tipo de charlas. Pues sí, efectivamente estamos trabajando en sectores productivos que ya nos estamos mirando. Yo creo que va a ser aquí una unión más bien en lo que estaban mencionando anteriormente, y es como la parte de el problema que subyace un poco en la extracción de petróleo. Hay una estadística que Ecopetrol hizo en el año 2017-18, si mal no recuerdo, y es que por cada barril de petróleo que se extrae en Colombia, nosotros empleamos aproximadamente 12 barriles de agua. Y atado un poco a lo que mencionaba Luisa, haciendo referencia pues a un sector también importante, y más pues digamos que ahorita un poco con los actuales cambios de gobierno, que están un poco preocupados en términos de la parte agrícola, pues sin lugar a duda este tipo de aguas residuales contienen una alta concentración de diferentes contaminantes orgánicos, y es un problema que sí o sí nos toca resolver para poder precisamente utilizar esta agua en procesos, en este caso que involucren el uso de la misma en procesos, por ejemplo, no sé, de cultivos. Esa estadística entonces nos arrojaba que nosotros ocupábamos prácticamente, creo que el segundo lugar, si mal no estoy, después de Canadá, en el uso de agua, y prácticamente nosotros en cierto modo teníamos una solución en nuestras manos. Hay unos estudios desde el punto de vista de las ciencias biológicas en los cuales lograron aislar algunos microorganismos presentes en pozos petroleros, específicamente de la zona del Casanare, y encontraron que aislando un hongo que se llama Celosporin apiospermum se lograba degradar diferentes compuestos, en este caso pues presentes en el crudo. Entonces miren que, por ejemplo, aunque nosotros no estábamos interesados o estamos interesados en la extracción de petróleo, pero miren que analizando el entorno encontramos organismos que sobreviven a esas condiciones. Entonces, ¿qué se está haciendo actualmente? Pues, ¿por qué no utilizar esos microorganismos ahora, esas aguas que están contaminadas, y ahora coloquemos esos mismos microorganismos y degrademos los compuestos que están allí? Entonces, es una manera, nuevamente, de involucrar específicamente la economía circular, pero ahora desde el punto de vista de integrando esas dos áreas, una utilizando entonces las aguas para la agricultura, ¿cierto? Y resolviendo un problema que tiene la industria petrolera. Entonces, digamos que está esa relación. Y precisamente tenemos ya Agrocascada y Proyecto ASA, que estamos usando para reuso del agua en cultivos de palma, reuso del agua en otros cultivos, haciéndole procesos de manera que sí ya estamos dándole uso a esos volúmenes. Yo diría que por un barril se producen 12 barriles de agua, ¿sí? Se producen. Entonces, digamos que porque el hidrocarburo en su naturaleza, como les comenté al inicio, se encuentra junto con el agua y es parte del sistema de desplazamiento que nos entrega la naturaleza. Entonces, hacer uso de esos barriles, de esos volúmenes, exactamente. Y yendo a lo que tú comentas de hacer el análisis y el entendimiento de las especies que se dan en cada uno de los elementos, pues lo que se está viniendo a hacer junto con el Instituto Humboldt y de igual forma con diversas universidades aquí del país ya se han iniciado investigaciones sobre el tema. Es un tema que me apasiona, paréntesis. Justo hace 2 años empecé a estudiar maestría en biología computacional aquí en los Andes. No la he terminado por cuestión de trabajo, pero ahí vamos. Pero ya digamos que todos estos análisis de hacer sinergia, del entendimiento de las especies, de la naturaleza, que se encuentran dentro de cada uno de los procesos, porque hay algunos que van unidos con procesos de degradación, otros con procesos térmicos, otros con procesos donde hay ciertos ecosistemas que permiten que esos pues, se estén aplicando. Entonces hoy se llaman, y es creo que parte de la siguiente pregunta, o de la última pregunta que tenemos, de soluciones basadas en la naturaleza, o cómo entendemos la naturaleza para poderla replicar. Entonces estamos en eso hoy día, estamos trabajando, Jessy, ya hay varios proyectos alrededor del tema, se está multiplicando ese tipo de análisis en los proyectos, en las iniciativas, y no tan solamente aquí, sino a nivel global en la industria de oil and gas, porque estamos pues, revisando de qué manera incluimos todos esos procesos en este marco de economía circular. Gracias. Igual ya el profesor y la discusión que han tenido ustedes lo han mencionado, realmente no es que se vea como algo abstracto, algo alejado, algo que no se está viendo. Ya se están haciendo muchas aproximaciones, muchas investigaciones o muchos spin-off de procesos que ya pasaron la etapa de investigación, de hacerlo en laboratorio, de hacerlo a escala, y de pronto ya estamos un poco más avanzados
buscando esa parte de economía circular y aprovechamiento de todo lo que se genera o se produce durante el proceso de extracción de hidrocarburos. Y no solamente, como dijo el ingeniero, no solamente se hace en nuestro país, se hace a nivel mundial. Es que extraer, seamos sinceros, todavía dependemos mucho del petróleo. No es que el próximo año ya dejemos de extraer o dejemos de depender del petróleo, pero es interesante saber que sí se está trabajando en este entorno. Ok, Yesid, la siguiente pregunta, por favor. Entre los 7 principios que incluye la economía circular, que son rediseñar, reducir, reutilizar, reparar, renovar, reciclar y recuperar, ¿cuál de ellos tiene la aplicación directa desde su campo de formación o perfil profesional? ¿Y cómo los aplica en sus desarrollos, invenciones o investigaciones? Bueno, yo diría que desde la química se aplican sin lugar a dudas a todos, pero pues voy a hacer cercanía un poco a el proceso, yo creo que de reutilizar. Como la mencionaba inicialmente, existe una problemática en los procesos de destilación, a pesar de que pasemos por una destilación fraccionada, una destilación al vacío, una destilación azeotrópica, aún nos quedan algunos residuos que no podemos nosotros manejar. Entonces, en últimas, ¿cómo poder utilizar esos productos? Pues digamos que ya hay investigaciones en diferentes países en los cuales se utiliza la brea de petróleo en la obtención de materiales porosos, en este caso pues carbón activado. Muy seguramente pues para todos es familiar el carbón activado porque ya lo hemos visto en diferentes presentaciones. Ahora vienen jabones, vienen mascarillas, se emplea también en algunos medicamentos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué no utilizar entonces la brea de petróleo, hacerle un tratamiento e involucrarlo, por ejemplo, en un proceso en el que yo pueda degradar, retener contaminantes de aguas contaminadas? Entonces, digamos que ahí estaríamos hablando de una parte, no solamente eso. Ese producto también es interesante, digamos que voy aquí a traer a colación una investigación que se hacía en la Universidad de Alicante, en el cual se obtenía específicamente ese material poroso, y se hacía una alianza con Japón, ¿sí? Japón, digamos que no tiene buenos recursos, o no tiene en este caso hidrocarburos, y ellos están interesados en la manera de cómo pues, tener energía, ¿sí? Ellos han encontrado una manera, y es precisamente que a altas profundidades marinas encuentran metano, ¿sí? Y ese metano pues en última nos sirve también como combustible. ¿Qué hacer entonces si está a altas profundidades marinas? Entonces miren que por ejemplo este material que les estoy diciendo que es un carbón activado, Japón lo que está haciendo ahora es que tomarlo, mimetizar en este caso la naturaleza, retenerlo en los poros del carbón activado, y luego lo que van a hacer es, digamos que en cierto modo entregar ese metano de manera digamos que controlada para hacer procesos de combustión. Entonces pues digamos que en última nosotros hemos visto acá en Colombia, pues cuando pasamos a la transición un poco también de taxis, bueno, de vehículos con gas natural, ¿cierto? Todos recordamos entonces que tenemos que en el baúl, pues literalmente no tenemos baúl porque tenemos un tanque pues lleno de gas, ¿no? Entonces miren que también en últimas este tipo de investigaciones lo que hacen es reducir precisamente esos peligros. Ya tengo entonces simplemente en 1 gramo de carbón activado, por ejemplo, puedo tener una alta cantidad de volumen de metano, y con el cual pues yo puedo entonces realizar un trabajo específicamente dentro del automóvil. Entonces yo creo que pues esa sería como una de las características. Obviamente existen muchísimas investigaciones relacionadas con la área, pero traigo a colación esta que es con la que estoy un poco como más familiarizado. Gracias, Yesid. César, ¿continúas? ¿O te la vuelvo al...? ¿Las mismas? Sí, esa es la misma. Okay. Bueno, no, yo creo que somos el sector R, porque realmente tenemos varios reusos, varias formas de hacer reformado, de generar cada uno de los elementos que aprovechar lo que tenemos, como les dije, agua, aprovechar no tan solamente los fluidos, los procesos, también las locaciones, las cosas que tenemos. Hoy día, por ejemplo, estamos buscando cómo reutilizamos los pozos para convertirlos en pozos geotérmicos. Entonces, es un reuso completo de un activo, de cambiarle el uso inicial para darle un aprovechamiento a lo que ya se construyó, a lo que ya se dio, y generar energía. Entonces, y no lo estamos haciendo aquí, lo estamos haciendo a nivel mundial en la industria. Hoy día
con los recursos que el Departamento de Energía de los Estados Unidos, la Comunidad Europea está entregando para buscar todo ese aprovechamiento. Grupos de investigación se están apalancando en este momento alrededor de todos esos temas, buscando la geotermia, buscando de qué manera los procesos de metanación, los e-fuels, toda esta serie de elementos pues van a incluir a opciones de reuso, de reciclo, de toma de cada uno de los elementos que se están hoy día generando en lo que se está haciendo con economía circular y cada uno de estos elementos. Entonces, tanto en upstream, midstream y downstream, en caso de cada uno de manera específica en cada proceso, pudiéramos aquí traer uno de cada uno o muchos más, pero pues yo creo que doy el paso entonces a Luisa. Ok, Luisa, desde tu punto de vista de la economía, ¿cuál sería tu punto de vista? Bueno, con respecto a esta pregunta, primero consideraría que estos 7 principios deberían ser aplicados en cualquier industria, ¿sí? O sea, desde cualquier campo donde se extraigan recursos, sean renovables o no renovables, y pues que adicionalmente se generen residuos. Entonces, desde ese punto de vista, pues deberían ser aplicados a cualquier industria que digamos que trabajemos. Ya específicamente desde mi campo de investigación, yo estoy centrada en la parte de economía de recursos naturales, que básicamente lo que hacemos es hacer una optimización tanto de recursos renovables, así muy resumidos, hacer una optimización de recursos tanto renovables como no renovables, y pues hacemos especial énfasis precisamente en los recursos no renovables, pues por su naturaleza. Pero digamos que luego de, digamos, como estudiar otras temáticas, me encontré con la economía ecológica, que me parece que es un estudio interdisciplinar que pone un mayor énfasis entre la relación entre los sistemas naturales y los subsistemas sociales y económicos, ¿sí? Digamos que se preocupa más por esa relación y no tanto por el hecho de extraer recursos y generar algún tipo de beneficio económico, ¿sí? Entonces, me gusta de la economía ecológica precisamente que trabaja esa disyuntiva entre crecimiento económico, que es lo que, digamos, pues en la parte política y en la parte económica, digamos, es como nuestro objetivo, ¿sí? Pero me gusta que trabaja esa disyuntiva entre crecimiento económico y, digamos, los límites físicos y biológicos de los ecosistemas, ¿sí? O sea, no solo se preocupa como tal por la extracción, sino que también está pendiente como de este tema de los ecosistemas. Entonces, en este campo de la economía ecológica, pues claramente he encontrado la aplicación de estos conceptos, de los 7, si se puede decir. Y pues por eso ahorita, digamos, mis investigaciones están más centradas, digamos, en ese punto, muy resumidamente. Sí. Ok, gracias. El tiempo siempre es el enemigo en todo evento. Sé que tienen compromisos todos ustedes. Quisiera hacer una última pregunta, pero antes de hacerla, considero la deliberación de ustedes cuál les parece más oportuna como para cerrar este panel y qué les parece relevante para que hablemos en este momento sobre economía circular alrededor del petróleo, que es el tema de este panel. Tendría, no sé si las tienen presentes, pendientes las preguntas 4, 5 y 6. Entonces, ¿cuál de ustedes consideran oportuna para que discutamos un poco? Yo sé que todas son relevantes, todas se vuelven interesantes, pero de pronto, ¿cuál consideran ustedes, si las tienen presentes, o la dejamos al azar y proponemos una? El tema yo creo que nos reúnen las ciencias básicas. Yo creo que la última pregunta que nos permite de qué manera hacemos sinergia biología, desarrollo de economía circular, y que lo hemos tocado de una manera de pronto entrar en más detalles, muy importante, pero pues no sé, creo que podríamos darnos una ronda de 2 preguntas, ¿no? Sí. No, pues yo considero esa pregunta súper importante
y pues también la parte de los retos que se tienen en términos de economía circular y pues de la industria del petróleo. Pues no sé si da el tiempo de pronto para las dos. ¿Sí? No sé. Pues considerando el interés también de los panelistas, entonces podríamos empezar con la última. Entonces empiezo con la lectura. Una de las grandes inspiraciones de la economía circular es la idea de biomímesis o biomimética. Según la definición de la revista Nature, la biomímesis es un campo interdisciplinar en el cual se aplican los principios de la ingeniería, la química y la biología en la síntesis de materiales, sistemas o máquinas con funciones que replican las de los procesos biológicos. ¿Cuál es el papel central de las ciencias básicas como la química, matemática, física en la innovación de procesos productivos que sigan los principios de economía circular, teniendo en cuenta que este es un espacio académico? Desde su perspectiva, ¿cuál sería un concepto apropiado? ¿Futuras generaciones de ingenieros? Y la segunda pregunta sería, ¿cuál sería el consejo de los docentes para los docentes que imparten estas asignaturas? Tienen un docente ahí al lado y que están formando a nuestros futuros ingenieros, sean ingenieros químicos, ingenieros de petróleo, ingenieros ambientales, porque todas esas ingenierías están en torno a la extracción también del petróleo. Bueno, yo como economista no tengo, o sea, así súper claro como el consejo que le daría así súper teórico a un ingeniero, pero lo voy a decir claramente desde mi campo investigativo. Pues primero, como consejo a los ingenieros, pues claramente sería hacer muchísima investigación sobre estas temáticas, o sea, sobre economía circular y pues todo este aprovechamiento de los residuos, de materiales, aprovechamiento de agua y pues de generación de energía a partir de fuentes limpias. Sabemos que, o sea, que la transición del uso del petróleo a uso de otros, digamos, otros elementos que podrían decirse más limpios, ¿sí? Es una transición que no se va a hacer de un día para otro, pero es una transición que debe empezarse, o sea, ya se ha empezado, pero es una transición que debe empezarse desde ya, ¿sí? Incluso desde su hogar, o sea, incluso cambiando hábitos de consumo. Creo que, como yo mencionaba, muchos de los problemas que se generan a veces es precisamente desde los hogares, o sea, todos los hogares conformamos una economía de un país, ¿sí? Y pues creo que en este caso, pues digamos, cambiar hábitos de consumo, pues también ayuda como a esta transición. Pero volviendo, bueno, al tema de la investigación, es importante pues hacer muchísima investigación sobre esta temática. Sé que es costoso, ¿sí? En términos económicos, es costoso, y esto también es algo que pues quería adicionar un poco con las otras preguntas. Es algo que también es una tarea del Estado, ¿sí? Claramente se necesitan recursos para hacer este tipo de investigaciones. Creo que en nuestro país hay muchísimo talento para esto, ¿sí? Lo que generalmente faltan son recursos para apoyar este tipo de iniciativas. Entonces igual, pues así los recursos sean un poco escasos, que es lo que sabemos manejar los economistas, usarlos de forma más eficiente. Creo que también es importante que como ingenieros, o sea, como investigadores, también se traten de buscar muchas alianzas estratégicas. Eso también es un medio, digamos, que funciona pues para que este tipo de investigaciones salgan adelante y pues también para que haya un intercambio, digamos, de tecnologías entre países que seguramente han podido tener un mayor avance, ¿sí? Entonces eso también sería como un consejo. Otro consejo que yo siempre le digo a las personas, sea ingeniero o no sea ingeniero, o sea, desde cualquier campo, cualquier persona, es realmente preguntar, ¿sí? Creo que eso es algo muy importante, uno no quedarse con dudas,
pues sobre la temática que está trabajando. Eso es muy importante. Y a veces esas preguntas que uno cree que son tontas son las preguntas que lo llevan a uno a investigaciones muy grandes, ¿sí? Entonces creo que eso también es como un consejo, ya como consejo pues para los profesores, pues es precisamente también tratar de usar un lenguaje mucho más sencillo para la población a la que nos estamos dirigiendo, sea ingeniero, no sea ingeniero. Creo que parte de nuestra labor con la fundación, con CIDI, que los invito también, si quieren seguirnos en redes sociales como @fundacionCIDI, uno de los objetivos de nosotros también es precisamente llegarle a la mayor cantidad de población para que entiendan este tipo de temáticas de la forma más sencilla, ¿sí? Creo que de nada nos sirve tener muchísimas investigaciones, muchos documentos publicados, ¿sí? Si realmente no se llegan a hechos concretos y si no va alineado con objetivos, digamos, con objetivos de la vida real, ¿sí? Muchas veces dirigimos estas investigaciones a temas que, pues digámoslo así, no, en la vida real no nos van a servir mucho, ¿sí? O sea, eso es como mencionaba, es como uno de los objetivos también de la fundación, que las personas logren entender esto, que nosotros como profesores hagamos entender estas temáticas, que no solamente, digamos, se queden en estos espacios, sino que se pueda llevar a toda la población, pues porque la mayoría de la población, pues lastimosamente, no puede acceder como a este tipo de conocimientos de forma sencilla, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos la oportunidad de hacerlo, hagámoslo. Y pues de nuevo también para los profesores es importante crear alianzas estratégicas, tal vez en un país donde tenemos este digamos, problemilla de que no hay una gran inversión en innovación, en investigación y en tecnología, pues es muy importante también buscar la forma de crear estas alianzas, que es muy importante, y pues también el intercambio de conocimientos. Entonces eso sería lo que preguntabas de la parte física matemática. Igual mi consejo va enfocado a la investigación, o sea, yo no soy tan específica, no tengo tanto conocimiento sobre eso, pero lo hablo como lo mencioné desde el campo de mi investigación. Gracias. Bueno, yendo para la primera que nos comentabas acerca de cómo me uno matemática, biología, física, ciencias básicas en lo que podemos tener hoy. Hay una gran oportunidad y quiero que hoy día pues la veamos, porque ustedes son bienvenidos a traer sus soluciones, sus alternativas en cada una de ellas. Nosotros, para poder entender el yacimiento, para poder entender los fluidos, para poder entender los procesos, aplicamos modelos matemáticos con correlaciones en fluidos, con correlaciones en comportamientos, y todo esto pues viene en esa línea. Y hoy lo estamos retomando para llevar escenarios del subsuelo a escenarios de energías renovables, a escenarios de transición energética. Entonces yo como matemático, ¿cómo contribuyo trayendo esos modelos, esas ecuaciones, esos entendimientos que puedo desarrollar y que unimos también con finanzas? Ahora, la invitación es que, bueno, si nos encanta la matemática, súper, pero busquemos siempre el valor financiero, porque es que hoy día para llevar una startup, para crear un emprendimiento, bueno, ¿y eso cuánto vale? ¿Cuál es el valor que va a agregar? Entonces yo sí invitaría a que, además de tener esos conceptos, y lo hacemos hoy día en nuestros proyectos de grado y los trabajos de sustentación o iniciativas de los grupos de investigación, además de ir con una promesa sobre una hipótesis, también va con una promesa valor alrededor del tema, que es bueno traerla. Entonces hay que unir eso, no podemos estar aislados, porque pues hay que agregar ese valor de esas ciencias básicas. Tú comentabas un caso muy específico, Japón. Japón hoy adolece de muchas fuentes de energía, sin embargo han desarrollado mucho conocimiento en ciencias básicas para poder llevar a otros sectores. En la parte, por ejemplo, recobro mejorado, que es una de las áreas de experticia que represento, ellos son los que van en punta de lanza en los modelos de simulación de recobro mejorado con especies microbianas. Entonces, entender la naturaleza, buscar el comportamiento con matemática, con biología, para aplicarlo en el sector de hidrocarburos, lo está haciendo Japón, que tiene poco. Entonces, digamos que es importante que miremos esa sinergia de cada uno de los elementos de las ciencias aplicadas
que podemos estar teniendo. Y hay infinidad de casos, con el mayor de los gustos se están trabajando en algunos proyectos. A mí me encanta mucho el tema, por eso tengo varias tesis de grado, trabajo con grupos de investigación, doy charlas, todo eso lo hago en la parte, aparte de trabajar, es de mi tiempo ad honorem. Pero es también vincularse en la invitación a esas agremiaciones, donde tú te vinculas con el conocimiento de lo que está ocurriendo a nivel de otros países, a nivel de otras agremiaciones. Está bien que estemos hoy aquí reunidos alrededor de ciencias aplicadas, pero vamos a ver qué otro congreso o seminario o actividad académica o extracurricular están haciendo el área de ingeniería mecánica, el área de finanzas. O sea, podemos ir a un escenario o a otro y entender ese lenguaje, es la invitación que lo hagamos desde las ciencias aplicadas. Yo creo que es algo. Y esto va unido también con la recomendación para los profesores. Yo creo que varios de ellos ya, pues, Luisa los comentó. Y en ese sentido, pues yo invitaría a que en los trabajos de las asignaturas hagamos trabajos en asignaturas complementarias, o venga, hagamos un trabajo en conjunto entre fisicoquímica y desarrollo sostenible, o fisicoquímica y ingeniería o química del petróleo. En fin, digamos que exista desde el pregrado trabajos en conjunto y no esperemos a la tesis de grado uy, yo qué proyecto voy a hacer y aquí yo qué conceptos traigo o qué iniciativas traigo, si es que he visto mi asignatura de una manera aislada, la otra asignatura de una manera aislada y la otra de una manera. No, traigamos pues esos grupos multidisciplinarios que invitamos a esos escenarios para poderlo desarrollar. Y hoy día pues yo creo que el desarrollo de competencias en ese sentido, pues vale, creo que ya, y te voy a dejar. No, yo creo que el consejo que siempre le doy también a mis estudiantes es como que tampoco tengan límites y que vean como el patito fue un poco a las ciencias básicas, matemáticas, física, química, biología. En últimas, ya ahora sí todas las carreras, no hay ninguna que tenga una excepción, sí o sí tenemos que conocer algo, límites de las demás áreas. Y hay campos que sin lugar a dudas se abren tocando esos límites. Entonces seguramente un ingeniero de petróleos, por ejemplo, que sepa físico-química, que sepa de catalizadores, pues tiene un mundo abierto para crear, por ejemplo, un catalizador en el cual puede resolver un problema de la industria petrolera. Entonces digamos que no es que cerrarnos a ese tipo de límites, y sin lugar a dudas cuando entramos, digamos que a trabajar, miren por ejemplo el panel de hoy, tenemos un ingeniero de petróleos, un licenciado en química y una economista. Y tenemos que hacer un lenguaje sencillo en últimas porque ustedes al finalizar van a presentar una propuesta y no se la van a presentar a un ingeniero de petróleos, se la van a presentar posiblemente a un economista, a un biólogo, a un ingeniero ambiental. Entonces nos toca a veces tocar esas áreas y sensibilizarnos un poco también por ellas. Es decir, tenemos un punto de vista económico, tenemos un beneficio económico que posiblemente nuestra industria va a tener millones de dólares de ingreso, pero al final, ¿cuál es la responsabilidad social que tenemos? Hay un impacto, por ejemplo, lo que hablamos anteriormente, mi proceso está contaminando más a nivel atmosférico, mi proceso afecta los operarios que posiblemente yo estoy manejando. Entonces digamos que la invitación es un poco siempre a que no se limiten a su área, sino que también pues vayan de la mano a otras áreas. Hago aquí una cuña pues para aquellos que no tengan semillero de investigación, pues acudan a Fisquemat, allí los vamos a recibir sin lugar a duda porque tenemos físicos, tenemos químicos, tenemos matemáticos, que muy seguramente estaremos abiertos a colaborarles en sus trabajos de grado y con los cuales pues digamos que estaremos dispuestos también a ayudarles. Entonces yo creo que esa es como la recomendación. Gracias a todos ustedes. Lamentablemente nosotros estamos en un marco, el workshop está en el marco de alianza con Campus Global, que son otros eventos que se están haciendo en simultáneo. A las 6 continuamos con otro evento, entonces no podría extenderme con otra pregunta, pero sí me gustaría como un comentario corto de cada uno de ustedes, como cerrando este panel, lo que consideran, y vuelvo al título y se los leo textual, que por eso fueron invitados, es Hablemos de economía circular, el petróleo en Colombia. Cerrando todas estas ideas de las que hemos discutido, saber que esas investigaciones alrededor del petróleo en Colombia no es un trabajo por allá aislado, no es una cosa que apenas empezó, porque muchas veces, y me incluyo, uno puede
solamente leer una partecita y ya por eso entonces uno sataniza un proceso como el fracking. Y ahora en la tarde tuvimos una presentación que fue muy interesante que decía, sí, pudo haber un error inicial, pero ahorita se está trabajando en mejorar y cambiar esos procesos. Entonces, como para cerrar esta discusión de este panel, sería como una recomendación, 2-3 minutos, les pediría el favor, pero para que podamos sintetizar todo esto de lo que hemos estado hablando. Empezamos por ti, Luisa. Pero es que no te entendí bien, o sea, relacionado con el fracking. Sí, no general, solo fracking, sino que Cierra tu silla. cerrar toda esta discusión que tuvimos. Ok. Pues bueno, creo que espero que la definición que les di de economía circular haya quedado clara. Creo que ese es el mayor aporte que espero dejar acá, porque es importante empezar por lo básico, por entender este tipo de concepto. En Colombia creo que se están dando avances sobre esta temática de economía circular y pues la industria petrolera, como un dato así pequeño que tenía, es que precisamente la industria petrolera fue pues el sector hidrocarburos fue el primer sector en adicionarse a la Estrategia Nacional de Economía Circular que surgió con el expresidente Iván Duque. ¿Sí? Entonces esto también demuestra como el interés que tiene este sector, digamos, por generar cambios, digamos, en materia de desarrollo sostenible. Entonces, pues creo que, como tú mencionabas, pues tampoco debemos como satanizar la industria, no debemos como crear ese contra. Creo que es importante que nos sentemos tanto sector público como sector privado, como academia, como población civil, pues a trabajar estos temas, precisamente pues para aprender sobre los temas, para aprender de la realidad de cada uno de los sectores y pues así saber qué podemos hacer respecto a la economía circular y pues la industria petrolera en el país. Y pues también mi comentario de cierre, y pues que insistí en una de las preguntas, es precisamente que es una labor muy importante del Estado y pues en este caso del gobierno de turno, apoyar investigación en este tipo de, digamos, de materia, ¿sí? Hay que apoyarlo y pues de nuevo las alianzas estratégicas también son muy importantes en este tipo de trabajos. Ese sería como mi cierre. Okay. Gracias, Luisa, por tu conclusión acerca de este panel. Tú, César, muchas gracias. Gracias, Luisa. Bueno, realmente algo que tenemos es que las ciencias hacen parte del desarrollo energético que requiere la humanidad. Hoy estamos gracias aquí a que tenemos energía. Estamos en un espacio, estamos aquí en ese sentido, y esa energía, parte de ella, la humanidad la requiere y la seguirá proveyendo el sector de hidrocarburos a nivel mundial. Es parte del portafolio energético que la humanidad tiene y vamos a seguir contribuyendo desde esa vista. De manera que aquí estamos y estamos trabajando para articular todos los desarrollos de transición energética, desarrollos sostenibles, que con las ciencias básicas apalancamos este desarrollo. El entendimiento de la biología, el entendimiento de la matemática, la física, la química, aplicada a los desarrollos de cada uno de los procesos que tenemos en el sector de hidrocarburos, en el upstream, midstream y downstream, requieren de su conocimiento y de su aplicación. Sean bienvenidos a buscar alternativas de sinergia en sus proyectos y sus procesos. Y en ese sentido, pues juntos contribuir y que hoy, en el Día Mundial de la Ciencia para el Desarrollo y el Crecimiento y la Paz, que es el día que se celebra hoy, 10 de noviembre, pues estamos aquí justo para eso, para mirar que esas ciencias básicas nos van a permitir contribuir desde nuestros puntos de vista como seres humanos en lo que estamos desarrollando. Entonces, muchas gracias de mi parte. Bien, yo creo que como conclusión aquí ya final, de acuerdo también a lo que dicen mis colegas, pues sin lugar a dudas es, como lo mencionaron, lograr esa integración entre todas las áreas,
digamos que también entender los puntos de vista de diferentes áreas. A veces creemos que por simplemente conocer algo sobre economía circular ya lo sabemos todo, pero realmente vemos, por ejemplo, la definición que nos daba Luisa ya desde un punto de vista económico que a veces digamos que no tenemos en cuenta. Y la invitación siempre es como a consultar la raíz o la fuente primaria de lo que nosotros a veces estamos leyendo, especialmente sobre todo en los trabajos de grado. Entonces, ver cómo podemos integrar cada una de las áreas, ver que siempre van a estar integradas, resaltar, digamos, que esa característica y ver en últimas que desde las ciencias básicas también podemos dar solución a diferentes problemas en cualquier área de la ingeniería, inclusive desde la economía y por supuesto también en últimas de otras áreas como la ingeniería civil, la arquitectura, que son por supuesto carreras que también se ofrecen acá en nuestra universidad y que también digamos que apoyamos de una u otra manera a un desarrollo sostenible. Okay, gracias de nuevo a Luisa, a César por aceptar nuestra invitación a ser parte de este panel. Recuerden que la Universidad de los Andes, de la América, que pena, me quedé distraído porque me acordé de tu maestría, pensando que ya iban a acabar. ¿Sí o no? Listo. Recuerden que la Universidad de América siempre los va a recibir con las puertas abiertas. A Luisa, que es nuestra vecina. A los chicos esperarlos el día de mañana, que continuamos con el segundo día del evento. Y para hacer el cierre, voy a darle la palabra a nuestro decano, el ingeniero Carlos Mauricio Velosa. Me quiero hacer aquí al ladito porque quiero hacer un apunte frente a lo expuesto la tarde de hoy, antes de agradecerle aquí con la venida a nuestro moderador. La mañana de hoy estuve presente en la red de directores de ingeniería mecánica, aunque soy de la Facultad de Ciencias y Humanidades, no dejo de pertenecer. Mi pregrado es en eso, fui director de ingeniería mecánica y es importante estar relacionado de manera permanente. Casualmente, en torno a esto, y me acordé de esta sesión, veíamos desde la red y es la integración de las disciplinas, lo decía el profesor César y el profesor Jessy también, creo que en algún punto tú también lo planteabas, profe Luis. Hay un proceso que uno piensa hasta dónde de pronto es conveniente, y de una entidad en México se llama PETGAS, donde reciclan todo el plástico, y con este aspecto y este concepto de la economía circular, llevando a un proceso de pirólisis. Aquí ya me voy a meter con terrenos que no me corresponden. Obtenían una gasolina de un alto octanaje. Esta empresa de hecho produce de manera exclusiva a algunas entidades allá mismo en México, alto octanaje y unas características importantes, y los residuos eran mínimos. Entonces aquí, aparte de relacionarlo con esta tarde con ustedes, invitar también, aquí yo creo que hay de diferentes programas, de ingeniería mecánica, por ejemplo, química, obviamente, a la invitación que hacía el profesor Jessy de trabajar de manera integrada en la orientación de sus proyectos de grado en temas como estos. Yo le voy a compartir luego a los profesores ese video para que ustedes, estudiantes seguramente de sus cursos, vean cómo desde las ciencias básicas y de nuestras disciplinas podemos darle alcance al mejoramiento del país y del mundo. Entonces quería agregar este aspecto, es bien interesante y apuntan a este concepto de economía circular. Pues en nombre del doctor Mario Posada, nuestros vicerrectores, todos los directivos de la universidad, agradecerles a ustedes en este panel, siempre invitados, seguramente vamos a tenerlos una vez más en este ejercicio, en esta tarea. Y a ustedes, señores estudiantes, esperamos que hayan apropiado muy bien todas estas temáticas y seguramente les va a sumar a sus intereses de formación y, por qué no, de desarrollar algún trabajo de estos en sus proyectos de grado. Y por obvia razón a los docentes, al comité organizador y, como bien lo decía el profe Gerson, esperarlos mañana porque hay temáticas más interesantes. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por asistir, acompañarnos el día de hoy. Entonces cerramos el día y mañana los esperamos a partir de las 9 de la mañana acá en el auditorio, y igual dependiendo de su